Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema de técnicas de integración. Esta vez veremos integrales trigonométricas. ¿Cómo yo puedo resolver una integral de una función trigonométrica? Por lo general, esto hacemos por sustituciones trigonométricas. ¿De qué? De identidades trigonométricas que nosotros ya deberíamos de conocer. ¿Sí? Hay identidades trigonométricas que seguro nosotros ya vimos que debemos repasar, ¿sí? O buscar y releer esto para tener un mejor conocimiento, ¿sí? Prácticamente lo que se hace aquí es reemplazo de estas, ¿sí? Nosotros tenemos tablas de identidades trigonométricas que podemos revisar, las cuales, al nosotros tener un ejemplo, poder reemplazar con estas identidades y poder simplificar mi función de tal forma que sea mejor o más fácil de resolverla. Sí, ahora, nosotros también vamos a encontrar tablas de integrales de funciones trigonométricas como de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, o yo qué sé, de cotangente por cosecante, de tangente por secante. Sí, de todas estas nosotros podemos hacer uso y poder aplicarlas para tener una integración directa. Ahora, yo les he puesto aquí pocos ejemplos de estas porque realmente son varias, ¿sí? Ustedes pueden ayudarse de su libro o también buscar, pueden hacerlo mediante el Internet para encontrar tablas respecto a integrales de funciones trigonométricas o de identidades trigonométricas, ¿sí? Estas identidades sirven para hacer reemplazos y simplificar la función de tal forma que yo pueda integrar de una manera más simplificada y directamente a través de lo que ya les mencioné, que son las integrales trigonométricas, que estas sí encontramos en tablas y podemos aplicarlas directamente. Ahora, veamos. Yo les he puesto aquí, por ejemplo, la integral de la tangente, de la secante. Ustedes van a encontrar también que hay del seno, del coseno, de la cosecante, de la cotangente, etcétera. Van a encontrar en sus tablas. Y también vamos a encontrarnos con casos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro con la integral del seno elevado a una potencia por el coseno elevado a otra potencia? Puedo usar, sí, reemplazos de identidades trigonométricas como esto que veo aquí. Sí, porque sabemos que el seno del doble ángulo es igual a 2 por el seno del simple ángulo por el coseno del simple ángulo. Sí, entonces aquí solamente está hecho un despeje y nada más. Ahora, estas identidades trigonométricas ustedes también la deben conocer. Esta, que parte del seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Aquí lo que está haciendo simplemente es despejar el seno y el coseno, ¿sí? Nada más. Ahora bien, a través de este despeje que nosotros podemos visualizar aquí, ¿sí? Esto sirve para hacer reemplazos futuros. Probablemente nosotros nos encontramos con algo así en un ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Proceder a hacer el reemplazo, ¿sí? De estas identidades trigonométricas. También podemos encontrarnos con integrales de este tipo, tangente a la una potencia por secante a otra potencia. ¿Qué es lo que hago? Poder aplicar secante al cuadrado, porque se sabe que secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Si encontramos una integral de cotangente por una elevado a una potencia por la cosecante elevado a otra potencia, podemos aplicar la identidad trigonométrica que nos dice que la cosecante al cuadrado de x es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de x. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro con integrales del tipo seno de x por coseno de x? O yo me encuentro con integrales del tipo seno por seno o integrales de una función coseno por coseno. Puedo aplicar esta identidad trigonométrica, que en este caso, ¿qué son? Las leyes, o en este caso unas identidades trigonométricas de suma de ángulos, suma o resta de ángulos entre senos o cosenos. ¿Sí? Ahora, estas solo son pequeñas ejemplificaciones de todas las identidades trigonométricas que ustedes pueden usar y sustituir en los ejercicios para poder encontrar su resolución, al igual que ya les dije las integrales directas que ustedes pueden encontrar en tablas de las funciones, las diferentes funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, aquí yo les puse dos ejemplos en los que vamos a aplicar reemplazos, pero existen muchos más en los que ustedes pueden aplicar
cualquiera de estos tipos de ejercicios. Entonces, la única forma en que ustedes aprendan a manejar las integrales trigonométricas es mediante el repaso. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar dos ejemplificaciones y ustedes traten de seguir repasando, haciendo más, de hacer más práctica para que esto se les haga mucho más fácil, ¿sí? Porque esto solo lo conseguiremos a través de la práctica. Veamos, ¿qué me dice? Estos ejercicios. Tengo dos ejercicios, el 9 y el 48. No olviden que estos han sido tomados de su deber 6 de la sección 7.2 de su libro de cálculo de Stewart. ¿Sí? Entonces me pide que evalúe las siguientes integrales. En la primera integral, ¿qué es lo que tengo? La integral definida de 0 a pi del coseno cuarta de 2t por el diferencial de t. Sí, esto, ¿qué es lo que he hecho? Yo tengo que manipular, no olviden esto, tengo que manipular siempre mis funciones. Si yo no puedo integrar de forma directa, las manipulo. Las manipulo de tal forma que pueda hacer reemplazos a algo conocido o una función conocida que yo pueda integrarlo o yo conozca cómo hacer esta integración. Ahora, este coseno cuarta, yo lo he puesto de forma de una potencia, coseno al cuadrado de 2t elevado a la 2. Sí, es lo mismo. ¿Para qué hago esto? Porque yo este coseno cuadrado puedo hacer un reemplazo. Veamos. En una de las identidades que yo les mostré en esta parte, puedo visualizar que el coseno cuadrado de x es igual a 1/2 por 1 más coseno de 2x. Por tanto, este coseno cuadrado de 2t, ¿a qué será igual? Miren, sería igual a 1/2 ¿de qué? De 1 más coseno del doble ángulo. Es decir, que sería 1 más coseno del doble ángulo de aquí. Si este ángulo es 2t, el doble ángulo será 4t. ¿Sí? Y a su vez, recordemos que todo esto estaba elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto por el diferencial de t. Ahora, bien, ¿qué hago? Este 1/2, ¿sí? Este 1/2 de aquí, que está elevado al cuadrado, lo saco. Sí, como constante afuera y me queda un cuarto. Sí, para no molestarme. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? 1 más coseno de 4t elevado al cuadrado. Ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué lo desarrollo? Me queda primero al cuadrado, ¿sí? Más la multiplicación, más el doble producto. El primero por el segundo, que sería 2 por 1, 2 por coseno de 4t, 2 coseno de 4t. Y esto más el cuadrado del segundo, que me quedaría coseno cuadrado de 4t. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí vuelvo a tener un coseno cuadrado. ¿Qué vuelvo a hacer? Vuelvo a aplicar esta identidad trigonométrica, este reemplazo. ¿Qué es lo que hago? ¿Esto qué me quedaría? 1 más 1/2 por 1, 1/2, más 1/2 por coseno de, recordemos, del doble ángulo. ¿Cuál sería el doble ángulo de 4t? 8t. Por tanto, me queda 1/2 o 1 más coseno del doble ángulo. El doble ángulo de 4t es 8t. Todo esto sobre 2. Aquí solo está separado. ¿Sí? Más 2 coseno de 4t. Ahora bien, ya he desglosado todo en cosenos. Entonces yo ya puedo integral. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la integral directa del coseno. Sí, la integral directa del coseno es el seno. El seno, si yo tengo coseno de a por x y la integral de esto con respecto a x es igual al seno de ax dividido para a. Sí, por tanto, aquí, ¿qué va a ser igual? Veamos. Lo primero que he hecho aquí es todavía operar, ¿sí? Operar esto algebraicamente de tal forma que simplifico mi función. Sí, aquí tengo como mínimo común múltiplo 2, sí, que va a pasar acá a multiplicar y me va a quedar un octavo. Y esto sumado me va a quedar, o me ha quedado 3 más coseno de 8t más 4 coseno de 4t. Ahora, ya procedo a hacer la integración. Bien, entonces veamos, tengo un octavo por la integral de 3 me sale 3t más la integral de, aquí cuánto era del coseno, seno de 8t dividido para el argumento, que en este caso el coeficiente es simplemente 8, ¿sí? Entonces más igual 4 seno de 4t dividido para 4 y 4 para 4 me sale 1, por tanto solo me queda seno de 4t. Y esta función ya integrada evalúo en el
mi límite superior menos mi función integrada evaluada en el límite inferior. Si yo evalúo esto y multiplico por un octavo, me va a quedar un resultado de 3pi octavos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice hasta ahora? Solo aplicación. Si se pudieran dar cuenta, solo reemplacé esto dos veces. Usé las identidades trigonométricas para ir bajando la potencia del coseno de tal forma que yo ya tenga un coseno lineal y yo ya conozco la integral directa de este coseno. Ahora, pensemos, ¿qué me pide hacer en este ejercicio? Igual la integral, pero de 1 sobre el coseno de x menos 1. Bien, como tal, yo no conozco una integral directa que yo pueda aplicar para tener la solución a esta integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Sí, tengo que trabajar, eso es muy importante, tengo que trabajar de tal forma que yo transforme esto en una función conocida que yo pueda integrar. Sí, entonces esto, muchachos, es simplemente habilidad. Sí tienen que ir practicando, conociendo todas las formas en que se les puede presentar una integral para que ustedes puedan solventar o enfrentarse al tipo de problema que tengan. Ahora bien, ¿qué es lo que hice aquí? Sí, aquí lo que hago es multiplicar y dividir, sí, tanto para el numerador como el denominador, el coseno de x más 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo al multiplicar este coseno x menos 1 por coseno x más 1, estoy haciendo una diferencia de cuadrados. Es un producto notable, es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Es como tener a más b por a menos b. Esto es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Recordemos el álgebra, ¿sí? Recordemos factoreo nuestros productos notables. Entonces, aquí, ¿qué es lo que he tenido? Si yo multiplico y divido a la función por un mismo término, esta no se altera. Por tanto, tengo que, ahora mi nueva función es coseno de x más 1 dividido por el coseno cuadrado de x menos 1 por el diferencial de x. Ahora, ¿qué conozco yo de aquí? Sí, este permanece igual, coseno de x más 1. El coseno cuadrado de x menos 1, ¿a qué es igual? Veamos. Si yo despejo de aquí, si yo despejo de aquí el seno cuadrado, ¿sí? Si yo despejo de aquí el seno al cuadrado, esto me va a quedar igual que es 1 menos coseno de x cuadrado, ¿no es cierto? Si yo despejo de aquí el seno cuadrado de x, me queda que es 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Pero esto está al revés. Entonces, ¿qué pasa si yo antepongo el menos? Esto me queda igual a menos 1 más coseno cuadrado de x. Lo que es lo mismo que tener seno cuadrado de x es igual a menos coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, miren lo que he hecho. Este coseno cuadrado de x lo he reemplazado por menos. ¿Por qué? Porque el coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Entonces, ese es el reemplazo que he hecho. Debo usar mis herramientas, o en este caso las identidades que yo tengo de la mejor forma, de manera que yo pueda ayudarme de estas para resolver mi expresión. Entonces, ya he visto que el coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos seno. Ese menos le saco afuera porque es como una constante menos 1. Entonces me quedaría menos la integral de coseno de x más 1 sobre seno cuadrado de x. Sí, he hecho el reemplazo de mi identidad trigonométrica. He manipulado mi función. Miren que hasta ahora yo no integro. Entonces sigo y digo que ahora voy a separar y voy a dividir el denominador para cada uno de los integrantes del numerador, que me queda coseno de x sobre seno cuadrado de x, que es lo mismo que seno por seno, sí, porque seno por seno es seno cuadrado, sí, y 1 para seno cuadrado de x por el diferencial de x, sí. Entonces solo he separado mi denominador para cada uno de mis integrantes del numerador. Ahora bien, si yo divido coseno de x, es como tener coseno de x por 1, ¿verdad? Entonces, coseno de x para seno de x es igual a cotangente de x por 1 sobre seno de x es
cosecante de X. Es una identidad trigonométrica, es una identidad inversa. Sí, hay identidades trigonométricas inversas, pitagóricas, etcétera, que yo puedo usar y debo usar para poder manipular esto. Entonces he visto que el coseno de X sobre el seno de X es cotangente de X y 1 sobre el seno de X es cosecante de X. Sí, y más, 1 sobre. Sabemos que el seno de X es igual a 1 sobre cosecante de X. Al tener yo al cuadrado, es lo que voy a tener? Que 1 sobre seno cuadrado de X es igual a cosecante cuadrado de X. Y si nos podemos dar cuenta, he manipulado mi función de tal forma que ya tengo funciones conocidas, es decir, puedo aplicar mis integrales directas. Estas integrales directas yo voy a encontrar en la tabla de integrales en este caso, de funciones trigonométricas. Sí, esta integral, esta integral es distributiva tanto para esta suma, entonces se distribuye para la cotangente de X por cosecante de X y para la cosecante al cuadrado de X. Si yo voy a las tablas, puedo encontrar que cotangente de X más cosecante de X es igual a menos cosecante de X. La integral de esta función de aquí es igual a menos cosecante de X. Y la integral de la cosecante al cuadrado de X, que también la puedo encontrar en tablas, es igual a menos la cotangente de X. ¿Sí? No nos olvidemos que tenemos que anteponer el signo menos que vinimos llevando desde antes. Por tanto, la respuesta sería igual a menos paréntesis menos cosecante de X menos cotangente de X y todo esto más una constante. Si yo ingreso el signo menos, menos por menos más, me quedaría que la integral resultante de mi función original es igual a la cosecante de X más la cotangente de X más una constante. Bien, muchachos, aquí hemos visto cómo puedo aplicar yo identidades trigonométricas o aplicar las integrales directas de funciones trigonométricas en mis ejercicios. Como se dieron cuenta, es cuestión de manipular mi función de tal forma que yo pueda simplificar hasta algo conocido para aplicar mi integral directa. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es cuestión de repaso y de seguir haciendo más ejercicios para nosotros poder adquirir habilidad y destreza para manejar este tipo de ejercicios y otros que ya hemos visto con respecto a técnicas de integración. ¿Sí? Espero que esto les haya servido de mucha ayuda para mejorar sus habilidades en cuanto a integración y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente tema. So